Ustedes están sentados hoy aquí en sus bancas, pero sé que muchos tienen la mente a veces en otra parte. Físicamente están aquí, pero su cabeza sigue haciendo cuentas. Están pensando quizás en la renta que subió, en el problema migratorio que no avanza, en el hijo que quizás tomó un mal camino, en el cansancio de salir de un trabajo para entrar en otro y que el cheque del viernes no alcanza. Vinimos a este país dejando nuestra tierra, como digo yo, con una maleta llena de sueños. Buscamos una tierra prometida para nuestra familia, pero hoy la realidad te ha golpeado tan duro que sientes que estás caminando solo por un desierto que te quema. Viniste a la iglesia hoy con una esperanza. Yo necesito que Dios me hable. Necesito que Dios me dé un respiro. Pero también trae un secreto en tu corazón. Hoy vienes cargando algo que casi nunca confesamos dentro de estas cuatro paredes. En tu dolor, cuando estás solo en tu habitación, te has enojado con Dios. En silencio has sentado a Dios en el banquillo de los acusados y le has reclamado: Señor, yo te sirvo, yo trabajo duro, ¿por qué permites estas cosas en mi vida? Tú tienes la culpa, Señor. Tú me sacaste de mi tierra solo para traerme a sufrir en este país. Hermanos, si esa ha sido la oración que tienes en tu garganta y en tu corazón, déjame decirte que no estás solo. Hace miles de años una nación entera tenía los mismos pies cansados que tú y yo tenemos hoy. Ellos también dejaron su tierra, ellos también buscaban una promesa, pero se encontraron con un desierto implacable y en medio de su desesperación decidieron hacer algo terrible. Decidieron demandar a Dios. Hoy vamos a aprender una verdad que cambiará nuestra forma de sufrir. En medio de nuestra crisis, nuestra tendencia siempre es culpar a Dios, pero Él responde a nuestra rebelión recibiendo el castigo en nuestro lugar. En Éxodo capítulo 17 vamos a viajar a un lugar llamado Refidim. Hoy vamos a ver qué sucede cuando nuestra fe se seca y vamos a descubrir la asombrosa manera en que el Señor responde a nuestras quejas. La historia comienza con una crisis real. Léase el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Llegaron a este lugar, y es lo interesante, la palabra Refidim significa descanso o lugar de descanso. La gente estaba necesitando agua y esperaba hallarla en este lugar, pero no había. Y aquí hay un detalle muy importante, porque esta parada no fue, como digo yo, un error estratégico en el liderazgo de Moisés. Fue la intención de Dios. Ellos estaban en el camino de su deber, guiados por la columna de nube de día y de fuego de noche. Sin embargo, llegaron a un lugar de angustia. La providencia a veces nos acarrea aflicciones para la prueba de nuestra fe. Moisés conocía bien esta región. Su cuñado quizás también lo conocía muy bien. Moisés probablemente sabía que en este lugar al que el pueblo Dios lo había mandado, no había agua. Pero Moisés seguía a Dios, no su propia lógica. Dios no le estaba facilitando el camino. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios envió a esta nación que salió de Egipto de la esclavitud a llevarlo a un desierto, que dice el pasaje, por mandato del Señor, a un lugar que no había agua? Moisés dio la respuesta años después en el libro del Deuteronomio, cuando dice que Dios lo hizo para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, el desierto es un revelador. Nos quita las máscaras religiosas que tenemos puestas y nos muestra quiénes somos realmente cuando se acaban las opciones, cuando el dolor aprieta y cuando la cuenta del banco está en cero. Cuando nos exprimen, sale lo que llevamos dentro. Y lo que salió del pueblo de Israel en Refidim no fue alabanza, fue puro pánico y rebelión.
O sea, la prueba a la que este pueblo acaba de enfrentar es una prueba que revela lo que había en el corazón de ellos. Por eso cuando la prueba llega a nuestras vidas, siempre nos estamos preguntando por qué Dios permite que pasen las cosas que pasen. ¿Por qué no entiendo, Señor? Porque mientras más te sirvo, ¿por qué me siguen pasando estas cosas? Y a veces el problema quizás no es por qué estás pasando eso, sino porque Dios está persiguiendo un propósito y necesita que pases por la prueba. Y esta prueba estaba revelando el verdadero corazón de Israel. Un corazón duro, un corazón terco, un corazón quejumbroso, un corazón desconfiado, que cada vez que había una prueba querían volver atrás otra vez. Como digo yo, una nación libre con la mente de un esclavo, el corazón de un esclavo, con las palabras de un esclavo, cuando Dios lo había hecho libre de verdad. Y a veces nosotros cuando enfrentamos nuestras pruebas también y cuando aprietan de verdad, que sale lo que hay en nuestro corazón, no está saliendo un grito de alabanza a Dios por las cosas que Él hizo en mi vida en el pasado. Está saliendo la pregunta: Señor, tú tienes la culpa de que yo esté así. Porque mientras más te sirvo, ¿por qué me pasa esto? De aquí aprendemos algo interesante en las pruebas. Siempre revelan lo que hay en tu corazón. Siempre. Pero la historia no se queda ahí. En los versículos 2 al 4, miren la escena. Imagínense el desierto donde el sol quema. Los labios de los niños están agrietados. El ganado empieza a desplomarse en medio de la arena. Y en esa región la deshidratación te mata en cuestiones de horas. La situación literalmente era de vida o de muerte. Y aquí es donde la angustia física se convierte en una crisis espiritual. En medio de un apuro como este, los deseos naturales deberían mantenerse bajo el freno de la fe y la razón. O sea, si Dios para esta nación, hacía 1 mes y medio atrás, o 2 meses aproximadamente, abrió el mar Rojo en 2, sepultó en ese mar Rojo al ejército del faraón, donde le otorga a esta nación la libertad. ¿Por qué Dios no iba a suplir en ese momento en el desierto? Pero no, el pueblo pierde el control. Su sed los hizo desenfrenados. Y en caer de rodillas para clamar a Dios, cerraron los puños contra Dios. Y nosotros no somos tan diferentes de ellos tampoco. Mira el versículo 2. Dice que el pueblo altercó con Moisés. En el hebreo original, esta no es una simple queja de pasillo, como decimos en Cuba. Es un término legal. El pueblo estaba presentando una demanda judicial por incumplimiento de contrato. Como Dios le había dado pan antes, ahora creía que Dios estaba obligado a darles agua en sus propios términos. El pueblo cometió 3 graves fallos en ese momento de crisis. Primero, exigieron la provisión de Dios. La gracia por definición y la misericordia por definición no se piden. Dios la otorga. Nadie se la merece. Pero ellos se la exigieron. Señor, tú me sacaste de Egipto. Tú me diste el maná. Me tienes que dar agua también. Dios me saca de mi país, me trae a este país porque Él tiene un propósito, y quizá usted no lo sabía, pero le está exigiendo en este país que Dios tiene que hacerlo como tú quieres, y se lo demandamos a Él. Y sin embargo, cuando hacen la demanda, insisten en que Dios tenía que trabajar según las condiciones de ellos. Y esto es lo que hacemos cuando le exigimos a Dios en nuestra casa o en la iglesia, sin querer esperar en Él con paciencia. Yo le exijo como yo quiero. ¿Pedimos por gracia o pedimos por derecho lo que se otorga por gracia? Segundo, algo interesante, pusieron en duda la protección de Dios. O sea, altercaron con Moisés porque lo sacó de Egipto, como si la intención que Dios hubiera tenido fuera matarlos. Actuaron como personas enloquecidas, como digo yo, lanzando flechas contra Moisés. Acusaron a Dios
de intentar perjudicarlos, olvidando que Él es digno de confianza. Y usted dirá, el pastor vino hoy con un cuchillo en la mano. No, vamos a llegar a la parte interesante también. Exigieron la provisión de Dios, pusieron en duda la protección de Dios, pero dudaron de la presencia de Dios también. Porque en el verso 7 el pueblo hace la pregunta más triste, diría yo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Cuestionaron su presencia real. ¿Hay un Dios o no? Su providencia común. ¿Gobierna Dios este mundo o no? Y su promesa especial. ¿Cumplirá su palabra con nosotros o no? Se comportaron de tal manera esta gente que le pedían a Dios que demostrara una y otra vez que Él era mejor que Faraón. Y eso es tentar a Dios. ¿Cómo reaccionó Moisés ante ese ataque? Y a veces nosotros pues pensamos, Moisés nunca la tuvo fácil, déjeme decírselo. Imagínense guiar un pueblo de aproximadamente 2.5 millones de personas por un desierto. Aproximadamente 2.5 millones de personas en un desierto. Y este hombre no la tenía fácil porque cualquier problema que había, allá vamos con Moisés. Y a veces en la iglesia tenemos el mismo problema. Cada vez que hay un problema, a correr con el pastor. Como que él no tuviera nada que hacer. Como que él nunca se cansa. Como que él sí fue, como si él fuera Dios. Pues no. Él es un ser humano como tú y como yo. Lucha como tú y como yo. Y enfrenta las pruebas como tú y como yo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Pero mire cómo reacciona Moisés. Porque Moisés fue un hombre de extraordinaria mansedumbre. Él les dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Es necedad responder a la pasión con pasión. Y luego Moisés hizo lo más sabio. Va al Señor, se postra ante Él, reconociendo que Él tampoco puede darle solución al problema. Y le dice, Señor, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Piénselo por un momento. Cuando Moisés está diciendo esto, lo más probable es que las piedras ya estaban en las manos de la gente. Israel ya ha llevado a Dios a juicio. Han acusado al Creador de fraude, de abandono y de intento de asesinato en el desierto. Exigen sus derechos. En cualquier tribunal humano, esa rebelión se castiga con la muerte. Dios tiene todo el derecho legal y moral de abrir la tierra y consumirlos en ese momento, pero no lo hace. Y quiero que piense, la atención aquí está al máximo. ¿Cómo responde el juez del universo ante la insolencia más grande de sus criaturas? Y abran bien los ojos porque viene un giro aquí impresionante. Dios acepta la demanda. En el versículo 5, Dios le ordena a Moisés, pasa delante del pueblo. Moisés debe arriesgarse en su puesto y frente a aquellos que querían apedrearlo. Dios le dice que tome a los ancianos de Israel como testigos del tribunal y que tome la vara con él también. Moisés toma la vara, es la misma vara que golpeó el Nilo, es la misma vara que Dios usó para hacer los milagros en Egipto, que a todo el mundo se le olvidó eso en el pueblo. Esa vara es símbolo de juicio y castigo, pero Dios con toda justicia podría haber ordenado a Moisés usar la vara para traer una plaga, pero tampoco lo hizo. Dios, en su maravillosa paciencia, en su maravillosa misericordia, en su maravillosa gracia, colma de beneficios a los que se están rebelando contra Él. Como dice la Biblia en otras partes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Fue lo que Dios hizo exactamente con Israel. Y lea con atención el verso 6. Dios dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. Vamos a detenernos un segundo aquí también. Dios dice, yo estaré delante de ti. Y ahora imagínense esto, el juez supremo que está en el estrado se baja ahora. Se coloca en lugar del acusado. Dios se para sobre la roca y le ordena a Moisés, golpéala. La justicia exigía un golpe, pero Dios es quien lo recibe. No fue que Moisés, como digo yo, encontró una vena de agua escondida entre la cueva, entre las rocas que había allí.
No, fue un milagro directo. Moisés golpeó la peña y dice que el agua salió en abundancia. Corrió por en medio del campamento. A esta agua en Deuteronomio se le llama aguas de miel y aceite, porque en medio de la extrema necesidad, el agua fue un regalo dulce y precioso por parte de Dios. Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa tentación, y Meriba, que significa rencilla o pleito. ¿Para qué? Un memorial para que las futuras generaciones no pecaran de la misma manera. Y hermano, es muy fácil sentarse aquí hoy y juzgar a los israelitas y decirle qué desagradecidos fueron esa gente. Yo nunca dudaría a Dios de esa manera. Jamás yo haría eso. Pero seamos honestos. Nosotros hemos estado en Refidim más veces de la que queremos admitir. El mismo corazón duro y quejumbroso que latía en el desierto late nuestro pecho hoy frente a nuestros propios problemas. Cuando llega la prueba y Dios revela mi corazón, ¿qué es lo que sale de mi corazón? ¿Gratitud por todas las cosas pasadas que tú hiciste? ¿O por qué es tu culpa, Señor, de traerme a este lugar? ¿Por qué, Señor, no se ha cumplido lo que yo estoy esperando? ¿Por qué, Señor, me está pasando todas estas cosas que estoy haciendo? Señor, porque estoy en este país, en estas crisis que estoy pasando. ¿De quién es la culpa? Vamos a darle respuesta a eso. Esta historia, por alguna razón, no quedó enterrada en la arena del Sinaí. Porque Dios nos estaba dejando una imagen profética para nuestra propia salvación. Miles de años después de este evento, el apóstol Pablo nos revela un gran secreto en 1 Corintios 10:4, diciendo que esta roca que golpearon, esa roca espiritual, esa roca era Cristo. Esa roca en Horeb es Cristo. Para los incrédulos, Cristo siempre es una piedra de tropiezo. Pero para los que creen, Cristo es una roca de salvación. En la cruz del Calvario nosotros éramos el pueblo rebelde. Nosotros altercamos con Dios. Nosotros merecíamos la vara del juicio y de la ley. Pero Jesucristo, esa roca tuvo que ser herida antes de que la gracia pudiera fluir para toda la humanidad. La vara de la justicia cayó sobre él en la cruz, un emblema de vergüenza. Cuando él fue herido, brotó la salvación. Nada suplirá las necesidades de nuestra alma si el agua que sale no es de esa peña, hermano. Los placeres de este mundo son agua estancada, y mientras más trata de saciarlo y mientras más trata de perseguirlos, más seco y vacío te sientes. Porque no fuimos diseñados para que el mundo llene nuestro corazón. Fuimos diseñados para que Cristo llene nuestro corazón, satisfaga nuestra alma. Podemos confiar en Él, podemos vivir en Él, podemos caminar con Él continuamente y sentir que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos y muchos por qué que no tienen respuesta, yo sigo confiando en que Él es la roca de mi salvación. Pero cuando quito mi mirada de Cristo, cuando dejo de seguir su palabra y empiezo a mirar este mundo como la fuente de satisfacción de mi vida, nos pasa como este pueblo en el desierto. Llega un momento en que nos sentimos secos, solos y olvidados. Jesús dijo, si alguno tiene sed. Yo pregunto, ¿quién no la tiene? ¿Quién no tiene sed en su corazón? Que siempre andamos buscando algo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Y esa oferta gloriosa sigue en pie esta misma mañana, porque esa roca ya fue golpeada. La sangre y el agua que brotaron de su costado para lavar nuestra culpa y apagar nuestra sed en medio de cualquier desierto que estemos cruzando. El problema es que muchos de nosotros preferimos seguir abrazados a nuestra queja en lugar de acercarnos a beber.
Y es lo interesante porque allá en la escuela de cadetes donde enseño, le digo siempre a mis estudiantes, le digo, ¿por qué un pueblo libre siempre se seguía quejando? ¿Por qué un pueblo que estaba viendo los milagros día y noche constantemente seguía dudando? Mucha gente me dice, no, si Cristo viniera hoy, pues todo el mundo iba a creer. Digo, si viene hoy lo crucificamos otra vez. Porque nuestra naturaleza es incrédula. Porque nos cuesta creer. Cuando vemos el milagro, incluso dudamos. Porque no estamos seguros si fue o no. Y este pueblo, nacido en esclavitud, vivió en esclavitud, Dios cumpliendo una promesa a Abraham, lo saca de la esclavitud, llegan al desierto, vieron las 10 plagas, Dios derrotando todos los dioses de Egipto, incluso al faraón. Dios abriendo el mar rojo y un camino en medio del desierto y sepultó al ejército que los perseguía. Cuando le digo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, porque ese ejército que hoy estás viendo, nunca más lo vas a volver a ver. Y lo sepulta en el mar. Y el pueblo, por supuesto, alaba al Señor porque Dios ha sido bueno, porque me liberó. Pero cuando empiezan las dificultades, como nosotros en la vida cristiana, de momento el pueblo empieza a quejarse otra vez. Y estaban en Refidim porque Dios lo puso en ese lugar. No es que Moisés se equivocó, no es que la brújula se rompió, no es que el GPS tenía problemas ese día. Estaba ahí porque conforme al mandamiento de Jehová, tenían que ir a ese lugar. Y ahí Dios los prueba. Puede ser que tú y yo estemos en situaciones hoy y quizás no sepan ni que fue Dios quien te puso ahí. Pero sea que Dios te haya puesto ahí o creas tú que no. La pregunta, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Vas a seguir pensando como la mente del esclavo del pecado que fuiste en tu vida pasada? ¿O vas a empezar a pensar con la mente de Cristo, de un hombre libre en Él que eres ahora? Tú decides. Y hoy, ya concluyendo aquí, estoy terminando. Tenemos que ser muy honestos y confrontar nuestro corazón. Muchos de nosotros estamos viviendo hoy mismo en nuestro propio desierto. Las cosas no están saliendo bien. Usted lo sabe. Hay escasez. No me alcanza el cheque. Hay enfermedad. No tengo un buen seguro. Hay problemas en casa con los muchachos, con la esposa, con el esposo, con quien sea, pero hay problemas. Y hoy hemos visto que nuestro desierto no es un accidente, es la escuela de Dios para probar nuestro corazón. Sin embargo, en lugar de confiar, altercamos con Él y hemos convertido nuestra queja en una demanda judicial contra el Creador. Quizá en el silencio de tu habitación, como me ha pasado a mí, le digo, Señor, ¿por qué permites esto? Yo creo que tú tienes la culpa de mi sufrimiento. ¿Y saben por qué se lo digo? 2 años atrás, yo era el pastor de la iglesia que está en la 43. Ya hasta se me olvidó la calle ya. La 43. Y en el mejor momento que la iglesia está creciendo, que los programas están creciendo, que la gente está creciendo, que estamos discipulando, que todo está, el Ejército de Salvación me dice, es necesario que te vayas de aquí y vayas para el colegio de entrenamiento a enseñar a los estudiantes allá. Y como buen soldado, como digo yo, pues somos obedientes. Hacemos lo que se nos manda. Pero adentro me hice la misma pregunta. Señor, me está sacando fuera de tiempo. Señor, ¿por qué tú permites que me esté pasando esto? Señor, al final yo creo que tú tienes la culpa porque tú lo estás permitiendo. Y sin querer, estaba demandándole a Él. Cuando yo firmé, le dije a Dios y al ejército que estaba de acuerdo a ir donde me envíe, donde haga falta. Pero así somos. Se nos olvidan. Como este pueblo creyendo que Dios hizo un contrato con ellos y que los sacó al desierto para matarlos. Se le olvidó también que el Dios que los libró lo iba a sustentar. Pero también vimos hoy el escándalo de la gracia. ¿Por qué es un escándalo? Porque el juez supremo decidió recibir el golpe por nosotros también. Como esta historia que
Un padre a las 3 de la madrugada en el hospital, llevaba semanas sin dormir bien, sentado en una silla dura de plástico, esta de hospital, junto a la cama de su pequeño hijo. El niño tiene una enfermedad grave. Para pagar los tratamientos, este padre vendió su casa, dejó su país, cruzó fronteras. Quizás algunos de ustedes se identifican. Lo ha sacrificado absolutamente todo, está en la misma bancarrota. Come una vez al día, pero su hijo está recibiendo la medicina que lo mantiene vivo. Cuando entra la enfermera, trae esa aguja gruesa para el tratamiento del niño, pero el niño, aterrorizado, agotado por el dolor, se retuerce en la cama, llora, se le rompe el alma, como digo yo, y en medio de su agonía mira a su papá y le dice: tú tienes la culpa, tú estás dejando que me lastimen, me sacaste de casa para traerme a este horrible lugar, eres malo, tú no me quieres. El niño siente que su padre es su enemigo ahora. Lo acusa de ser su verdugo. No entiende que este hombre que ahora llora en silencio daría su propia vida, su propia sangre para tomar ese lugar en la cama de ese niño. El padre no lo grita. El padre no se defiende. Simplemente lo abraza. Y recibe cada golpe de ese niño en los pechos de su padre y absorbe todo el dolor. Iglesia, ese niño en la cama del hospital somos nosotros. Cuando el proceso duele, cuando el desierto quema, cerramos los puños y golpeamos el pecho de nuestro Padre Celestial. Le decimos: tú tienes la culpa. Tú me trajiste a este país para sufrir. Tú no me estás cuidando bien. Culpamos al único que nos está sosteniendo. Lo sentamos en el banquillo de los acusados y lo acusamos de nuevo. No vemos que Dios en la cruz del Calvario hizo exactamente lo que ningún padre humano puede hacer. Él tomó nuestro lugar en la cama de dolor. Él recibió el golpe ardiente de la justicia y la ira que nosotros merecíamos. La roca fue golpeada para que tú y yo podamos vivir. Y aún así nos atrevemos a demandarlo. Y hoy te digo, ya es suficiente. Es hora de abrir las manos. Es hora de retirar la demanda que tienes en tu corazón contra Dios y decirle: Señor, me rindo. No entiendo, no sé por qué. Para serlo honesto, le voy a decir la respuesta: no te preocupes por qué. Preocúpate quién te sostiene. El mismo Job, que ese libro está en la Biblia por una razón preciosa, el mismo Job, donde en un día perdió sus posesiones, donde perdió criados, donde perdió todos sus hijos, donde después perdió la salud. Y la mujer le dice: aún retienes tu integridad, mira, maldice a Dios y muérete, mijo. Y él le dice: has hablado como una mujer insensata. Vas a recibir de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Esa es la fe de un hombre que, sufriendo y puesto a prueba, no flaqueó. Interesante, ¿verdad? Y es la misma prueba que frente a nosotros nos invita a decirle: Señor, basta ya, me rindo. Y en este momento, el altar, como digo yo, no es que esté disponible, siempre ha estado abierto, para que tengas tú un encuentro con Dios. Pero si lo quieres tener donde estás ahí sentado, también lo puedes hacer, porque es nuestro lugar de respuesta. Si hoy reconoces que en medio de tu dolor has estado culpando a Dios por lo que no está bien en tu vida, te invito a que salgas de tu asiento y le pidas perdón. Rinde tu orgullo ante la gracia de Dios y deja de golpear el pecho de tu padre. Pero si estás cansado de pelear solo o sola, tratando, como digo yo, de abrir esos pozos en tu propio desierto y desgastándote en vano, ven. Ríndete a Dios y rinde tu carga ante Él. Y si hoy tu alma está seca, si tienes sed de paz, de consuelo y de esperanza, ven, ríndete a Él, porque Jesús te dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi oración es que no salgas de este lugar como mismo entraste. Mi oración es que decirte que el juicio ya ha sido pagado en la cruz. La roca fue golpeada en tu lugar. El agua ya está fluyendo.
pero el Señor está esperando recibirte con sus brazos abiertos. Y hoy tienes esa oportunidad. Sea que vengas o no, yo igual voy a orar por ti. No te preocupes. Voy a darte un tiempo con el Señor. Habla con Él. Si has estado peleando con Él, dile: Señor, perdón, porque realmente tú me has sostenido a pesar de todo. Y si estás como este pueblo que necesita saciar tu alma, ven a los pies de Jesús, que Él es la solución.